Muy buenas tardes. En esta tarde vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre el tema de la educación. Eh, Estos son los conversatorios sobre Oaxaca que son organizados por el Instituto Huelti para Estudios Oaxaqueños. Muchas gracias a todos los participantes y asistentes por estar con nosotros y los que se vayan sumando a esta charla. Eh, El conversatorio del día de hoy se titula Configuración de la sujeta normalista rural desde la Escuela Normal Rural Vanguardia de Oaxaca, primeros avances y hallazgos. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de Belia Torres. Belia es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la UAP y maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de CIESAS, sede Pacífico Sur. Dentro de la línea de investigación, de línea de especialización en antropología e historia de educación, actualmente estudia el doctorado en Ciencias de Ciudad de México. Es integrante de la Asociación Civil Investigación, Diálogo y Autogestión Social IDAS en Oaxaca, donde desarrolla varios proyectos. Sus líneas de investigación son educación en contextos escolares, formación docente intercultural, normalismo rural, políticas del lenguaje en México, promoción de la diversidad lingüística y cuenta con una amplia experiencia en trabajo comunitario, impartición de talleres y cursos de investigación lingüística y antropológica en Puebla, Oaxaca y Campeche. Ok, Adelante, Belia. muy bien, gracias Elvia. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas los que pudieron conectarse. Creo que tengo que esperar ok, ya está, a que termine de compartirse y entre que se conecta, ahí está. Creo que ya se ve Sí, la sí, presentación. Vamos a ponerla modo, ajá, en modo presentación. presentación para que pueda verse. Ok. Sí, muchas gracias. Y Ok, muchas gracias. Y bueno, pues agradecer, ¿no? A los que pudieron conectarse desde las computadoras, celulares, lo que sea, y pues al Instituto Welter, ¿no? Por la realización de este tipo de conversatorios, pues para discutir, dialogar sobre las investigaciones que hacemos y sobre el contexto oaxaqueño. Bueno, como ya lo mencionó Elvia, yo les voy a presentar los primeros avances de mi investigación doctoral que estoy realizando como parte del programa del doctorado en antropología del CIESAS, Unidad Ciudad de México, y me encuentro en la etapa final de redacción de tesis, ¿no? En la escritura. Estoy justamente en el proceso de cierre de escritura de la investigación. En ese sentido, solamente voy a dar una visión muy general de algunos hallazgos, por eso llamo primeros hallazgos y avances de esta investigación. Para iniciar, me gustaría dar algunos datos muy generales sobre las escuelas normales rurales en México, sobre todo para aquellos que no, pues, no tienen mucho conocimiento sobre las mismas, ¿no? Bueno, las escuelas normales rurales en México forman parte de esto que se llamó como la educación rural, que fue un proyecto político pedagógico del Estado postrevolucionario, ¿no? Y como su objetivo principal, pues fue formar a maestros en contextos, maestros campesinos, maestros rurales y con una formación especializada para el contexto precisamente rural. El objetivo tanto de estas escuelas como de la educación rural como proyecto, pues era justamente llevar la escuela a los ámbitos y a las comunidades más lejanas del México rural. Y pues sí, ¿no? El objetivo era civilizar a la población y llevar este progreso, ¿no? Lo interesante de estas escuelas normales rurales es que la formación que iban a recibir estos maestros y los nuevos maestros rurales, pero también maestros que se encontraban en servicios, iba a ser una formación particular y especializada para el contexto urbano, y eso se va a reflejar en los planes de estudios de estas escuelas. Y otra característica central de estas normales desde su nacimiento, pues es que fueron escuelas internados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estudiantes vivían ahí todo el proceso de formación, dormían, comían, digamos, se quedaban a estar ahí, ¿no? En estos internados. La primera normal rural surge en 1922 en Tacámbaro, Michoacán,
Y bueno, eso quiere decir que el próximo año van a cumplir 100 años estas escuelas. Esto también dice mucho sobre la supervivencia de este proyecto postrevolucionario. Y bueno, en su apogeo llegaron a existir alrededor de 36 normales rurales, si no me equivoco, pero actualmente solamente existen 17, ¿no? Y son las que se encuentran, las que pueden ver aquí en este mural de la Escuela Normal Rural Vanguardia. Son 17 escuelas normales rurales y todas ellas pertenecen a lo que se llama la FECSUM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es una organización de representación estudiantil que aglutina a los estudiantes, las normalistas y los normalistas de todas estas escuelas, ¿no? Eso va a ser un punto importante porque lo voy a mencionar más adelante. Y bueno, desgraciadamente la visibilización que tuvieron estas escuelas se dio justamente en el 2014 con el trágico acontecimiento, pues de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. Y menciono esto porque justo antes de 2014, pues habían encontrado tanto académicamente como objeto de estudio olvidadas, por decirlo, pero también de la cuestión mediática, ¿no? Sí hubo como un repunte de aparecer en medios, ¿no? Periódicos, programas de televisión, etcétera, y también aumentaron el número de investigaciones sobre las mismas, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos, y yo les voy a, si quieren en las preguntas y comentarios podemos ahondar más. Yo lo que voy a analizar es justamente una de estas escuelas normales rurales, que es la ENRUVA, la Escuela Normal Rural Vanguardia, y esta normal se encuentra en Villa de Tamazulapan del Progreso, en la Mixteca oaxaqueña. Les puse un mapita de los distritos de Oaxaca para que más o menos pudiéramos ubicar, para los que no conocen dónde se encuentra esta comunidad. Se encuentra entre la ciudad de Oaxaca, que pueden ver el puntito amarillo, y la ciudad de Guajuapan, a 30 minutos de Guajuapan y a 2 horas aproximadamente de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, esta normal también se me olvidó mencionarles que los internados nacieron como internados mixtos, es decir, asistían hombres y mujeres a los mismos, pero desde 1943 se hizo una división de estas normales en internados femeniles e internados varoniles. La ENRUVA es un internado femenil, eso quiere decir que hay solamente puras alumnas mujeres. Y bueno, como internado ya les mencionaba, pues se encuentra, pues hay salones de clases, obviamente, pero también dormitorios, comedores, un comedor, canchas de fútbol, basquetbol, albercas y campos de cultivo. Cuentan con campos de cultivo justamente para las actividades agrícolas que se realizan. Ahora, otro punto importante para mencionar es que justo, a pesar de que la normal se encuentra en la Mixteca oaxaqueña, en la Mixteca Alta oaxaqueña, que es Tamazulapan, la población estudiantil de la normal es altamente diversa. No solamente hay estudiantes de la Mixteca oaxaqueña, sino su población estudiantil es, pues digamos que podría haber representantes de todas las regiones del estado de Oaxaca, étnica, lingüística y culturalmente diversa, y pues de otros estados también, sobre todo de estados de Chiapas y Veracruz, ¿no? Más o menos se equilibran en esos estados la población estudiantil. Esto también va a ser un punto importante. Bueno, yo que quise investigar con mi propuesta doctoral, pues fue justamente analizar la configuración social, política y pedagógica de la sujeta normalista rural, de esta normal en específico, a partir de 4 dimensiones, ¿no? Yo quería analizar cómo se configuraba esta sujeta desde la política educativa del normalismo rural, es decir, desde la capacidad discursiva del Estado en generar subjetividades e identidades, desde la cultura comunitaria del contexto de ubicación de la normal, es decir, cómo se estaba configurando desde Tamazulapan del Progreso en específico, desde la cultura escolar institucional de la normal, y ahorita les voy a explicar en qué consiste eso, y desde las subjetividades de las propias normalistas rurales. Por cuestiones de tiempo solamente les voy a compartir en esta presentación 2 dimensiones, una configuración, los primeros hallazgos de 2 dimensiones que son las que ustedes ven en color naranja, la política educativa y la cultura escolar institucional. Rápidamente también lo podemos ahondar en los comentarios y detalles para el que quiera, pues los asideros teóricos y metodológicos desde los cuales parto para esta investigación, pues es una investigación que se ubica dentro del campo de la antropología de la educación. Sin embargo, he hecho mano de diferentes conceptos y microteorías de otras subdisciplinas de la antropología, como es la antropología política, los estudios feministas y estudios históricos también del normalismo rural. He hecho mano de lo que ya se ha hecho sobre este tema. Y para estas 2 dimensiones, 2 conceptos centrales van a ser importantes, ¿no? Que va a ser la subjetividad y la sujeta, y cultura escolar institucional.
Metodológicamente es una tesis etnográfica, ¿no? O sea, el enfoque etnográfico es central. Sin embargo, lo que yo quería también investigar era mirar el objeto de estudio desde una mirada procesual, ¿no? Por eso hablo de es un enfoque etnográfico con una perspectiva histórica. Esto es importante porque hay muchos estudios de las escuelas normales rurales desde sus inicios hasta más o menos 1940. Alicia Civera, que es una especialista en el tema, habla de que a partir de los 40 empieza a disminuir los estudios de estas escuelas normales rurales y obviamente los estudios etnográficos son escasos, ¿no? Entonces, pues es como una de las también fortalezas de esta investigación, sin olvidar esta parte procesual que menciono, ¿no? Una perspectiva histórica de lo etnográfico. Y como enfoque etnográfico, pues hice obviamente trabajo de campo en la normal de un año, a más o menos de agosto del 2018 a julio del 2019 fue el trabajo de campo que yo, en el periodo en que yo realicé el trabajo de campo. Y dos espacios fueron centrales, la normal, la Enruba y la comunidad de Tamazulapan, pero también realicé una serie de entrevistas a diferentes actores, maestros, egresadas, trabajadores no docentes, ex trabajadores no docentes, ex directivos de la normal y normalistas actuales, ¿no? Estudiantes actuales. Y un trabajo colaborativo también, esto ya como parte fuera de la parte como académica, ¿no? Que es la chamba que yo realizo, que fue un trabajo colaborativo con un grupo de estudiantes de cuarto año sobre radio escolar. Eso fue un trabajo colaborativo a la par de la investigación y que también fue un insumo para la propia investigación. Y en la perspectiva histórica, bueno, pues tenemos el trabajo en archivo, ¿no? Archivos de la Enruba tiene, la normal tiene su propio archivo medianamente clasificado, no está totalmente clasificado, ¿no? Y archivos personales de sujetos importantes y actores y principales de la comunidad de Tamazulapan relacionados con la normal rural. Y también, pues, el trabajo de prensa, ¿no? De la propia Federación de Estudiantes Campesinos, ¿no? Sus comunicados, libros de tamazulapenses. La comunidad tiene libros escritos por sus propios pobladores sobre la historia de su comunidad y la propia historia de la llegada a la norma, lo cual también es interesante, ¿no? Mirar esa perspectiva desde los propios habitantes de la comunidad y entrevistas, ¿no? Bueno, un punto importante de esta investigación va a ser lo que denomino los antecedentes, implicaciones y posicionamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta pregunta, ¿no? Que en todas las investigaciones está respondida o al menos se puede entrever para aquellos que no la respondan explícitamente, ¿no? ¿Desde dónde investigo? ¿Por qué y para qué investigo? ¿No? Más allá de la justificación, que es algo que nos piden en todas las investigaciones de cualquier índole, ¿no? Y en ese sentido, me parece, el trabajo, un eje central va a ser justamente responder esta pregunta desde lo que yo llamo las tramas afectivas que me unen al normalismo rural y que justamente delinean mi posicionamiento ético y político sobre el mismo, ¿no? Como tramas afectivas, justamente yo parto de la idea, ¿no? O parto más bien de la base de que soy una hija de una normalista, ¿no? Sobrina de normalistas y normalistas rurales y una pareja de un docente de normales, ¿no? A esto es lo que yo llamo las tramas afectivas. Y justamente la idea de realizar este ejercicio de explicitación del locus de enunciación es justamente mirar la experiencia propia como una manera válida de conocimiento. No solamente explicitar desde dónde hablamos, sino también mirar estos elementos como maneras válidas de conocer, más allá también de la propia metodología y los instrumentos y los métodos que utilizamos, ¿no? Y en ese sentido, pues parto de este compromiso político y ético con estas escuelas y con este proyecto que, como vamos a ver más adelante, pues se encuentra en clara desventaja y pues también pues en un abandono y de ahogamiento por parte del Estado mexicano, ¿no? Esto es un punto importante porque hay un ejercicio, es un primer ejercicio que yo hago en esta investigación de autoetnografía, ¿no? Desde dónde parto y cuáles son estas tramas que me permiten situarme en el tema de investigación. Rápidamente entonces vamos con la primera dimensión. ¿Qué es lo que yo encuentro en esta primera dimensión? Como ya les mencionaba, la pregunta que ronda esta primera dimensión es, bueno, ¿en qué momento la gran protagonista del Estado, del proyecto postrevolucionario que fue la educación rural, se va a convertir en un lastre para el sistema educativo, ¿no? Recordemos la reforma educativa de 2013 y cómo justo los maestros fueron estigmatizados como el gran problema de la educación en México, ¿no? Casi como los grandes culpables,
culpables de todo el fracaso del sistema educativo. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué sucede ese cambio? Y yo lo que analizo es justamente la construcción de esta sujeta y sujeto normalista rural en 4 periodos. Hago un análisis de 4 periodos, divido, ¿no?, los 100 años de las escuelas normales rurales en 4 periodos, que también ya ha sido pues utilizados por otras autoras sobre el normalismo rural, ¿no?, que son los que ustedes pudieron ver hace ratito. ¿Qué es lo que yo encuentro que quisiera compartirles también de manera muy general y podemos ahondar en los comentarios? Bueno, yo encuentro que el cambio de protagonista sujeta criminalizada, porque así lo sostengo en la época neoliberal, de educativa, ¿no?, el giro neoliberal en la educación, pues es originado justamente por el cambio de proyecto político pedagógico y el tipo de Estado que lo sostiene, ¿no? Nosotros vamos a ver en este recorrido, pues, de la política educativa del normalismo rural, pues el paso justamente de un Estado benefactor a un Estado neoliberal. Ahora, en este recorrido, justo lo que encuentro es, pues, una configuración de rasgos que van a construir a la sujeta y al sujeto normalista rural, ¿no? Pasan, solamente los voy a enumerar, ¿no?, de un sujeto civilizatorio y transformador de la población campesina, que es lo que les mencioné al inicio de por qué surgen, a una construcción de líderes políticos y comunitarios, sujetos como factores de cambio social, sobre todo en el cardenismo, con la educación socialista, y un origen común, que son los sujetos campesinos, hijos de ejidatarios, hijos de campesinos, de población pobre, ¿no?, de población indígena, ¿no?, de un origen común. Ahora, a partir de los años 40 se da un viraje, las normales rurales pierden esta especificidad que yo les mencionaba, ya no hay planes de estudios particulares para estas escuelas, sino que se uniforman los planes de estudios, ¿no? Y entonces se pasa a la construcción de un sujeto campesino, un sujeto académico, ¿no?, centrado en el aula. Esta cuestión del líder comunitario y la interconexión con la comunidad se pierde, al menos desde la política educativa, hay que dejarlo claro, apolítico sobre todo, y pues a terminar con los sujetos sustituibles en desprestigios criminalizados en la época del giro neoliberal en educación. Esos son esquemas, pues hay matices, ¿no? Pero es lo que yo menciono en cada uno de estos periodos. Ahora, en esta configuración, yo lo que analizo también no solo es, pues, la configuración de la sujeta desde la política nacional, sino también desde la política, digamos, local. Y en ese sentido yo encuentro, pues sí, una construcción de una sujeta normalista rural precarizada, pero diferenciada contextualmente para el caso de la enruba. Y en esta misma construcción hago un pequeño análisis de la construcción, cómo se da una construcción diferenciada a partir de la condición de género e ideologías sexogenéricas, es decir, no se construyó de la misma manera desde el Estado a las maestras normalistas o las normalistas rurales mujeres y a los normalistas rurales hombres, ¿no? Lo más evidente fue que al inicio de estas escuelas pues tenían un currículum sexuado, había materias para mujeres y materias para hombres, alumnos hombres y alumnas mujeres. Obviamente después desaparece el currículum sexuado, pero sí hay un currículum oculto en donde justo pues es evidente que hay un tratamiento diferenciado en las escuelas normales rurales varoniles y en las escuelas normales rurales femeniles, ¿no? Ahora, estos rasgos, al analizar de manera, pues, en los 4 periodos, justamente lo que yo miro es que muchos de estos rasgos cambian, que es lo que yo les mencioné, ¿no? Pero otros van a permanecer y eso también va a ser un eje importante, mirar los cambios y las continuidades de esta construcción. Y ahora, toda esta construcción yo la sitúo, y es también un argumento central pues tendríamos que situar esta construcción desde una campaña sistemática de desprestigio del proyecto normalista rural. Es decir, de lo que yo llamo, retomando a otros autores como Luis Hernández, guerra de alta y baja intensidad. Analizo diferentes testimonios de egresados de normales rurales varoniles y femeniles de diferentes épocas, ¿no? Y lo que yo miro es que justamente, pues, Ayotzinapa y la noche de Iguala, pues, fue como un punto cúspide, ¿no?, de esta violencia, pues, extrema hacia estos estudiantes. Sin embargo, lo que yo miro en estos testimonios de otros años es que esta violencia y estos hechos de irrupción del ejército a los internados, detenciones arbitrarias, es constante a lo largo de los años, sobre todo a partir de 1940, ¿no?, que muchos autores sostienen que es el abandono y de este proyecto como tal desde el Estado. Y una guerra de baja intensidad, con esto quiero decir pues que son justamente aquellos actos que no necesariamente son así de explícitamente violentos, pero sí, por ejemplo, de
un recorte de recursos para recursos económicos desde la federación para estas escuelas, de recorte de matrícula, ¿no? Que justamente lo que hacen pues es también atacar el proyecto pues, de manera sutil, si queremos llamarlo así. Y en ese sentido, a la par que se construye estos sujetos, ¿no? Por ejemplo, estas sujetas criminalizadas de la ENRUVA, pues se construye también una configuración de una sujeta contrahegemónica desde las respuestas de los propios estudiantes, mujeres y hombres, ¿no? La segunda dimensión es lo que ya les mencionaba desde la cultura escolar institucional, y aquí justamente pues me refiero pues por esta cultura escolar institucional, retomo el concepto de cultura escolar de Elsie Rodwell, pero los centros solamente ella habla pues que son las relaciones sociales, económicas y políticas de los espacios escolares con sus contextos y con el exterior, pero yo me centro solamente en la institución como tal, en la normal, ¿no? Y yo solamente hacer un análisis de cultura escolar institucional sería una tesis completa. Entonces yo solamente analizo dos elementos de esta, el internado, la escuela internado y la formación política. Hay autoras que parto de la idea de las autoras que mencionan que estas normales tienen una cultura escolar institucional ya distintiva, ¿no? Desde su nacimiento y hasta la actualidad. Y lo que yo miro, porque analicé la etnografía, hice una etnografía de la normal actualmente, pero también de egresadas de otras generaciones, pues son los cambios y las continuidades de esta cultura escolar institucional. Y para esto analizo pues espacios, tiempos, discursos y prácticas escolares. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro en esta cultura escolar institucional y en este análisis? ¿Cómo se configura en esta cultura de esta sujeta? Pues encuentro una cultura escolar institucional caracterizada por la disciplina, las jerarquías y lo que yo llamo el encierro, protagonizada por las autoridades educativas, pero también protagonizadas por el propio comité estudiantil de las chicas. Como ya les mencionaba, todas las escuelas normales rurales pertenecen a la federación y cuentan con un comité estudiantil que organiza a las estudiantes, ¿no? Sin embargo, frente a esta cultura de disciplina y de jerarquías, también lo que yo encuentro es una serie de apropiaciones, reconfiguraciones y resistencias por parte de las alumnas, ¿no? Y dos espacios que justo pude mirar como espacios de resistencia y reapropiación de estos espacios, pues fue el dormitorio de las chicas y el comedor. En cuanto a la formación política, pues y el comité estudiantil, pues es como uno de los ejes más estudiados también y más visibles, ¿no? Con las acciones, sobre todo desde las acciones políticas que emprenden los normalistas y las normalistas, ¿no? Y bueno, el comité estudiantil, pues su función central va a ser en la conciencia social y la formación de cuadros, ¿no? Pero un eje importante que yo también encontré es que no solamente es el comité estudiantil, su importancia, perdón, es la formación política, sino también la organización y el funcionamiento del propio internado. O sea, con el comité estudiantil sobrevive el internado, la organización de las chicas dentro del mismo, ¿no? Ahora, todos estos elementos, tanto la formación política como la formación académica, que sería como la de aulas, por ejemplo, que justamente es algo que yo no analizo, ¿no? Justamente hay otro tipo de experiencias en estos 4 años que dura la carrera, ¿no? Y el tiempo que están las chicas en la normal rural, que yo aglutino bajo el concepto de formación rural, ¿no? Sí está entre lo político y lo académico, pero justamente aludo con este concepto a otro tipo de experiencias que tienen las chicas, que viven las chicas con un amplio sentido formativo. ¿Qué quiere decir? Que pues para ellas son experiencias que las configuran como personas, como sujetas políticas, ¿no? Como mujeres, ¿no? Con una particularidad en especial. Y sobre todo este tipo de experiencias yo también las considero desde el análisis que hago de sus experiencias y sus trayectorias, pues como experiencias transgresoras, ¿no? En muchos casos, muchas de las chicas es la primera vez que salen de casa y de su comunidad y llegan a esta institución, y obviamente es la primera vez también que están fuera de la autoridad paternal, la autoridad comunitaria como tal. Entonces, muchas de estas experiencias se vuelven transgresoras en su trayecto de vida, ¿no? Y pues son también generadoras de ciertas subjetividades en las alumnas. Voy a solamente mencionar un par de ejemplos de cuáles son este tipo de experiencias vividas con un sentido formativo, que sería, por ejemplo, la semana de inducción, que es una semana
previa al ingreso de las estudiantes donde son preparadas para este contexto, ¿no? La experiencia con la diversidad y la otredad cuando llegan a la normal, pues como les mencionaba antes, es un mundo, ¿no? Un mundo de diversidades lingüísticas, étnicas, sexuales incluso, ¿no? Que justamente esto también, llegar y enfrentarse a otra, ¿no? A otra diferente, justamente también les da esta experiencia transgresora en muchos casos, o pues tener cargos en el comité estudiantil, ¿no? Lo que ellos llaman justamente con estos cargos, como pues hablar frente al público, viajar de RAI, pues perder el miedo, ¿no? Así lo llaman con esta categoría, les permitió perder el miedo para poder realizar otro tipo de actividades. Y junto a la par de esta formación rural, pues se encuentra una cultura del sufrimiento, del esfuerzo y del sacrificio también. Y esto pareciera ser que siempre están a prueba, el estar a prueba en la normal y ganarse un lugar. Esto configura una noción de una sujeta ruda, ¿no? Una normalista ruda, resistente ante las adversidades, ¿no? O como una de las chicas me decía, somos aguerridas, somos las aguerridas, ¿no? Las tamas aguerridas, ¿no? Y bueno, las otras dos dimensiones que yo analizo y que no voy a poder platicar el día de hoy, pues es de esta configuración de la sujeta desde la comunidad de Tamazulapan. Aquí vemos una foto nada más de la inauguración del edificio en el 57, pero es importante decir que la normal llega en el 44. No se funda originalmente en Tamazulapan, llega en el 44, se funda en el 25, pero hasta el 44 llega Tama, y es gestionada por un grupo de políticos, pero sobre todo un grupo masón. Eso a mí le va a dar una particularidad importante y con una conflictividad con la comunidad católica de Tamazulapan. Y finalmente, pues lo que también me interesa, pues a partir de estas construcciones desde el Estado, desde la política, desde la comunidad, desde la cultura escolar institucional, pues desde las subjetividades, las chicas, cómo se configuran y cómo se reconfiguran como sujetas, ¿no? Desde sus trayectorias personales, sus trayectorias familiares e incluso sus trayectorias de lucha previa a la normal rural, ¿no? Entonces, es la última de las dimensiones y aquí justamente lo que analizo pues es la experiencia desde las chicas, desde sus subjetividades, desde lo que ellas piensan, sus trayectorias escolares y hago un trabajo también trabajo con dos de ellas específicamente con su trayectoria familiar y escolar previa a la normal, y esto cómo influye en su reconfiguración como sujetas a la llegada de la normal o en su paso por la normal. Y bueno, creo que sería todo, espero que no haya pasado de tiempo. Les dejo mi correo, agradezco mucho el espacio, también mi correo por si alguien quisiera contactarme, algún comentario, el tiempo es corto, pero pues algún comentario, bibliografía, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que sería todo. Gracias, Elvia. Sí, muchas gracias, Belia. Pues vamos a esperar las eh, preguntas del público. Sí. Bueno, de momento tiene saludos de Irma Lidia Zárate. Perfecto, gracias. Pues tu tema muy interesante porque pues es una revisión tanto histórica como pues justamente el adentrarte a estas subjetividades. Me llama mucho la atención y también me gustó que hablaste de las tramas afectivas, de tus motivaciones, ¿no? Y cómo vas Sí. vinculando toda tu investigación a partir de, pues, de tus lazos y pues también cómo eso te sirve, ¿no? Para trabajar con las chicas con las que estás desarrollando tu investigación. Y bueno, mientras llegan otras preguntas, eh, Sí. no sé si nos puedas comentar un poquito más sobre el trabajo que hacen las chicas. Ya comentabas, ¿no? De cómo de la parte de la organización que realizan pues en la limpieza de sus cuartos, de la alimentación, de todos los roles que juegan en el espacio, pero también cómo, si se da una vinculación con la comunidad, cómo se da esa comunicación desde dentro o una vez que ya egresan, cómo es que se vinculan con la comunidad, justamente como dices, que toman una posición respecto a crítica respecto a la sociedad. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ello. Sí, comento, sí, 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 mientras sí. esperamos. Ok, Mientras esperamos. aprovechamos, sí, Exacto. perfecto. Sí, pues mira, justo es complejo, ¿no? O sea, una mirada procesual permite ver que tanto la normal de Tamazulapan, pero eso también sucedió en todas las normales rurales de México, pues de inicio han tenido una relación amor-odio, dicen algunas, ¿no? Con las comunidades de acogida, ¿no? Desde los proyectos educativos que realizaban las chicas fuera de la comunidad,
proyectos agrícolas también. Digo, todas las normales rurales, a las comunidades donaron terrenos, ¿no? Terrenos de cultivo de las comunidades para que llegaran, ¿no? Entonces, esto les ha permitido tener en diferentes etapas, pues, procesos de apoyo comunitario, ¿no? Interrelación comunitario. En una época realizaban, por ejemplo, en Tamazulapan, eventos culturales en la comunidad, ¿no? O sea, las chicas salían, preparaban sus eventos culturales de danza, ¿no? Y salían a la comunidad justamente a presentarlas y compartirlas, ¿no? Y obviamente también la relación comunitaria pues se daba porque muchas chicas de Tamazulapan, por ejemplo, pues llegaban a estudiar en la normal rural, ¿no? Y entonces eso pues creaba lazos. En muchos casos dicen Tamazulapan es una comunidad de maestras y maestros, bueno, como muchas de las comunidades oaxaqueñas, ¿no? Pero justamente, pues sí, ¿no? Tener una normal rural cerca en Tamazulapan, pues les permitía la ventaja de que las chicas, ¿no? Las jóvenes, pues ya no tuvieran que salir, sobre todo a estudiar a otras comunidades, a la ciudad de Oaxaca, etcétera, y pudieran tener una educación y sobre todo un trabajo remunerado, que era, pues es lo central de la carrera docente, ¿no? Que estudias, ¿no? Y que justamente te permite tener un trabajo, ¿no? Con esto de las plazas, ¿no? Entonces, ha habido esos procesos, ¿no? Pero también ha habido procesos de distanciamiento, ¿no? Como toda relación social, ¿no? Ha habido proyectos, relaciones de conflicto con la propia comunidad, pues por justamente la propia dinámica de las chicas, estar todas las chicas en un lugar, ¿no? A veces romper alguna de las reglas comunitarias o de moral, supuestamente, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Es muy normal, ¿no? Pero eso, como te mencionaba, ha sido histórico, o sea, hay normales que justamente mantienen esa legitimidad comunitaria y otros en donde por periodos han tenido como esos baches con sus propias comunidades, y eso es uno también de los retos de la enruba, ¿no? Poder volver a establecer ese lazo comunitario que tuvieron en alguna época, pero para mí es como algo fluctuante, ¿no? O sea, al analizar históricamente estas relaciones de la comunidad, de la llegada de Tamazulapan a la llegada de la normal rural a Tamazulapan hasta la actualidad, me permitió entender que los conflictos que tienen ahora por los terrenos, por ejemplo, donados, porque las chicas salen a altas horas, no sé, pensando, ¿no? Se entiende de manera procesual, ¿no? En algún momento, pues era como justamente ese lazo comunitario central, después dejan de hacer de esos eventos culturales, por ejemplo, y entonces se terminan como esas relaciones. Pero es algo por etapas, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Pues obviamente actualmente hay pocas estudiantes originarias de Tamazulapan estudiando en la Enruba, hay más estudiantes de otras regiones, ¿no? Sobre todo del Istmo, hay muchas chicas itzmeñas. Y eso también da otra dinámica, una dinámica de conflicto étnico, por ejemplo, ¿no? Es como ver mal a las chicas que vienen de fuera, que la escuela debería ser de las chicas pues de la Mixteca, etcétera, pero eso también es parte de la dinámica comunitaria y regional del estado de Oaxaca como tal, ¿no? Entonces, eso es como, pues una dinámica entre sí, hay relaciones fuertes de legitimidad comunitaria que se reconoce en la normal, ¿no? En algunos periodos históricos y en otras hay de estos conflictos, pues, ¿no? Entonces, esa ha sido como la relación, ¿no? Y pues sí, las chicas intentan cada año o cada gestión de los comités estudiantiles, pues establecer relaciones con la comunidad de acogida, ¿no? Ahora a veces es difícil porque la propia dinámica de la normal, pues tienen muchas actividades que realizar. Yo no lo mencioné, pero la jornada de las chicas es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, o sea, las chicas están en una formación pues intensiva, ¿no? Y a veces es difícil establecer estos lazos en Tamazulapan, pero cuando salen a sus prácticas, ahí justo muchas chicas, pues como todo maestro, ¿no? Comprometido, pues establece relaciones con las comunidades donde practica y después como egresadas también, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? El maestro que se va a las comunidades lejanas que justamente establece lazos con las comunidades, pues el trabajo con los propios padres de familia, con la escuelita de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos, eso ya, digamos, ya como egresadas, ¿no? Pero cuando las chicas salen a hacer sus prácticas docentes,
sí, establecen eso, son prácticas docentes en diferentes comunidades de Oaxaca, y sí, ellas, pues un eje central, pues es establecer esto que yo mencionaba como rasgo del posrevolucionario y cardenismo, ¿no? Que es el líder comunitario, ¿no? Ahí está, pues como pues sí, esta actividad de buscar lazos, movilizar a la comunidad, hacer proyectos de huertos escolares, que es el proyecto que me tocó a mí experimentar durante el trabajo de campo, ¿no? En sus prácticas, un grupo de chicas hizo huertos escolares en las comunidades de prácticas donde fueron durante sus prácticas intensivas. Entonces, justo pues es eso, ¿no? Es esa complejidad. Claro que hay relaciones estrechas, se intenta, pero también hay relaciones de conflicto, ¿no? Con las comunidades de acogida y con las comunidades de práctica, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues justo con lo que mencionas, que vienen de diversas comunidades y pues Sí, este choque cultural, pero también, bueno, enlazado a eso, pues se da también en esta pues comunicación pues con la comunidad, pues estos proyectos que mencionas, ¿no? Cómo se van fortaleciendo. Y sí. bueno, en relación a eso tenemos una pregunta justo Ok, de Edgar Pérez, que nos ok. dice que Hola. quería preguntarte sobre justamente la diversidad cultural y lingüística de las alumnas, que si contribuye en su configuración política y cultural y qué es lo que hace diferente a la normal de Tama con respecto a otras normales. Sí, sí, justo ese eje, el eje étnico, era un eje que a mí me mencionaban mucho en mi comité, ¿no? Bueno, me siguen mencionando, comité doctoral, ¿de dónde está lo étnico, no? Porque me decían, bueno, es que tú hablas de la configuración de la sujeta, ¿no? Política, pedagógica, pero, o sea, lo étnico, o sea, es como, pues es muy difícil que no lo hables, ¿no? Y yo más bien decía que justo el discurso del normalismo rural, tanto como proyecto político de Estado, pero también del de la Federación de Estudiantes Campesinas, pues más bien es como priorizar la bandera política de lo rural, ¿no? Del origen campesino y del origen justamente de bajos recursos, ¿no? Este discurso del proletariado, incluso no, también del proletariado, de los campesinos, es como algo que sigue, que pervive en el discurso de las normalistas y del proyecto normalista rural. Pero yo decía, claro, pero en Oaxaca, pues lo étnicamente diverso debe estar en alguna parte, y claro que está, ¿no? Está, obviamente no está discursivamente explicitado como quisiéramos, como el movimiento de maestros indígenas, ¿no? El movimiento como una bandera política explícita, étnica, de reivindicación, pero sí está y sí reconfigura obviamente la vida cotidiana de la normal, porque muchas de las chicas obviamente establecen redes de paisanaje étnicas, ¿no? Y estas son históricas, ¿no? Porque justamente desde los 30 que empezaban a mandar a buscar, ¿no? Escuelas y a buscar posibles estudiantes para la normal rural, pues venían chicas de Chiapas, venían chicas del Istmo, venían chicas de una misma comunidad y esas chicas ayudaban a otras chicas de la misma comunidad, ¿no? Y en la normal justamente eso se mira porque a veces se agrupan por regiones. Y eso es algo muy visible con las itzmeñas, que es algo que me decían chicas provenientes de otras regiones, es que las itzmeñas llegan y se acogen entre ellas, ¿no? Dicen, ¿de dónde eres? Pues de tal parte que también es del Istmo, órale, paisana, ¿no? Y se apoyaban, o sea, estas redes son muy fuertes y son redes étnicas, de paisanaje obviamente, y étnicas, ¿no? Y eso claro que también incide pues en la configuración política, no es un eje, como les mencionaba, que se reivindique, ¿no? Como de, bueno, un proyecto que como Itzmeñas, que vamos a hablar zapoteco y entonces la lengua y la identidad, ¿no? Pero está presente y está viva, ¿no? Tal vez no desde esto que a veces nosotros pensamos como movimiento, ¿no? De reivindicación étnica que explícita, pero está viva en estas redes de paisanaje, en esta ayuda que hay cuando hay la convocatoria nueva, obviamente dan acogida a las chicas que vienen del Istmo y obviamente es como pues vamos a expandir la convocatoria a más chicas del Istmo para que vengan a estudiar, ¿no? No sucede tan explícito con otras regiones, por lo que me comentaron las chicas, ¿no? No es lo mismo con chicas mixtecas, por ejemplo, ¿no? Pero al menos de las propias comunidades sí hay como esta identificación, sí es un elemento que aglutina, que configura redes de apoyo y de colaboración en el internado, pero que está más visible en cierto tipo de identidades. Y eso también pues tiene sentido, ¿no? Por las configuraciones históricas
pues de cada una de las regiones y cada una de los pueblos, ¿no? Entonces sí, ese es un punto importante, pero más bien yo lo miro desde la cotidianidad, ¿no? O sea, sí es étnicamente importante estas identidades, pero no en el discurso, ¿no? Porque al final el discurso central es el campesino, o sea, somos hijas de campesinas y actualmente también somos hijas tal vez ya no de campesinas, pero también hijas de gente con escasos recursos, ¿no? Y también estamos dentro de esta sujeta que configuramos como acreedoras o no de este derecho que son las escuelas normales rurales para escolarizarnos, para tener una plaza después, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, el elemento étnico está presente, pero está, digamos, juega un papel diferente y más bien está presente en la vida cotidiana, ¿no? Y sí es algo que analizo justamente en la vida cotidiana de la normal y en la reconfiguración de las chicas. Y claro, ¿no? Lingüística, cultural, está presente, ¿no? Hay chicas, sobre todo más de las itzmeñas, que dicen es que ya se hablan en zapoteco y entonces no les entendemos, pero también vienen las chicas guaves, las mareñas, ¿no? Y también ellas. Otras que vienen tal vez de la Mazateca son menos y ellas tal vez ya no hablan, o sea, sí hay una configuración bien interesante y que alude justo a la configuración regional y étnica de la propia Oaxaca, ¿no? Del propio el propio estado oaxaqueño, ¿no? Pero sí en el discurso desde el estado y desde las propias chicas es, sí, seremos indígenas, ¿no? Pero somos campesinas. O sea, es como, y somos de contextos rurales, ¿no? Y entonces es como, digamos que pesa más como discurso político estas categorías, pero no, eso no quiere decir que no esté presente la identidad étnica, por ejemplo, y juegue un papel central. Sí, sí, ahí está, pues digo, no está presente e intento analizarlo desde esas otras configuraciones más cotidianas, ¿no? Que son políticas también, podríamos llamar, desde otro sentido de lo político, ¿no? Sí, y pues justo también en lo que hablabas al principio, ¿no? De estos cambios que se dan también pues en el propio currículum que manejan las normales y cómo se dan, pues que a lo mejor anteriormente no se daban estos vínculos o estas relaciones, por ejemplo, pues que hablaran, ¿no? No sé, que hablaran su propia lengua y en cambio ahorita que hay un brote y hay pues sí, como una renovación en relación a, pues hablar tu lengua, en valorar tus costumbres. Mm. Entonces, en ese sentido, pues sí, no sé si nos puedes ahondar un poquito si ves, en estos cambios que decías, ¿no? En cuanto a la Sí, currícula y cómo a partir de que hay una separación, en cierta forma, ¿no? sí. Entre escuelas de hombres y mujeres y cómo es que se da. Sí, bueno, curricularmente sobre la lengua, entiendo que es lo que Ujú. mencionabas, no, o sea, nunca hubo como una reivindicación en los currículos ni nada, ¿no? O sea, porque justamente estos chicos pues iban a ir a las comunidades a civilizar, ¿no? Entonces tenían que llevar el español, ¿no? No hubo, y no lo ha habido, pues no lo hubo desde hasta que surgieron las escuelas normales interculturales, ¿no? Indígenas, o por ejemplo las indígenas, ya, pero ya, obviamente ya desde los 90, ¿no? Con este discurso del multiculturalismo y cómo entra, ¿no? Como toda, pues, desde la de parte legislativa y cómo es apropiado por el movimiento indígena, pero no, o sea, de inicio la parte lingüística y de reivindicación no es reconocida en los planes de estudio, sí los conocimientos agrícolas, porque justamente era como, bueno, vamos a llevar una noción de campo también muy desde el Estado, ¿no? Pero vamos a llevar estas nuevas técnicas para los campesinos, vamos a llevar, sí, el progreso, ¿no? Y la civilización, como siempre, entre comillas, pero para el contexto rural, que eso sí fue una innovación muy importante en esos años postrevolucionarios, ¿no? Porque era, bueno, no era la escuela castellanizadora, bueno, por decirlo así, ¿no? Sí era la escuela castellanizadora uniformizante, ¿no? ¿No? Que arrasaba con la diversidad, pero lo rural, o desde esta noción rural desde el Estado mexicano, estaba presente en estas normales, ¿no? Y entonces sí, en la currícula de estas normales había materias relacionadas con talleres de producción agropecuario, talleres de cultivo, cómo sembrar, técnicas, y una preparación que iba desde lo agrícola, agropecuario, pero también de conservas, hacer jabones, porque era la campaña justamente también pues de llevar pues
todo el proyecto de higiene a las comunidades, pues integral, ¿no? Con esta idea de la escuela, el español, pero también todas estas otras nociones, ¿no? Que fue muy diferente a las normales no rurales, ¿no? Justamente esas otras normales rurales pues, no contaban ni con estas materias, ni con campos de cultivo, que también fue un eje importante, ¿no? En el apogeo de estas escuelas, pues todas contaban con campos de cultivo, la gente sembraba, las chicas sembraban, los chicos sembraban, se encargaban de los animales que tenían, ¿no? Si era ganado porcino, vacuno, etcétera. Y fue muy diferente dependiendo de qué normal rural, ¿no? Aquí actualmente la normal rural solo tiene algunos cerditos, ¿no? Que cuidan las chicas a veces, y terrenos, pero también ya no se cultivan por las chicas, pero sí se utiliza por la escuela, ¿no? Entonces sí, o sea, eso nunca estuvo presente en la parte lingüística. Actualmente está, pero ya desde proyectos ya muy específicos de ciertos docentes, ¿no? De rehabilitación, con particulares muy específicas, que justo es el texto que yo les compartí como previo para la sesión. Eso, de ahí hablo de cómo yo llego a la normal con un proyecto de interculturalización del currículum de un colectivo particular de esta normal, pero es un colectivo muy específico que intentó interculturalizar este currículum, ¿no? Pero es algo que, como un esfuerzo muy chiquitito, que eso no está presente en ningún plan curricular de las normales rurales, normales en general, porque ya no hay particularidades de normales rurales, ¿no? O sea, es como, nunca estuvo presente, ¿no? Pero sí estuvo, obviamente, supongo, desde la vida cotidiana, que es lo que yo les mencionaba, los perfiles. O sea, claro que hubo chicos hablantes de otras lenguas, ¿no? Desde que se abrió la normal rural, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente hacia eso iba mi pregunta, ¿no? Que Sí, independientemente que no está oficialmente en la currícula, que, o sea, sí. sale, ¿no? Porque justamente si ya tienes esta visión crítica, pues vas a querer justamente, pues sí, posicionarte políticamente a través justamente de tu lengua y de, pues de tus conocimientos, tus saberes comunitarios. Pero, o sea, sí, digamos, desde tu perspectiva, ¿se han habido como cambios contundentes de, pues, de la currícula o sea, de los 40 a la actualidad? Pues sí, o sea, las reformas educativas que ha habido en los planes de estudio de las normales en general, y en este caso de las normales rurales, sí son contundentes. O sea, el más contundente es que en el 40, con Ávila Camacho, desaparece la especificidad. O sea, no, ya no dicen, no nos sirve, ¿no? Tener un docente especializado en lo agropecuario. Vamos a uniformar a todas las normales para que justamente tengan el mismo perfil y cualquier maestro que se forme en cualquier normal pueda ir a cualquier escuela, ¿no? Pero eso es pues una estrategia política también, ¿no? Porque justo estas normales con el internado y el autogobierno, porque así se llamó al inicio el autogobierno, los chicos se autogobernaban, no hay disciplina, no hay una autoridad, sí hay disciplina, perdón, no hay una autoridad que obligue a los chicos a hacer las cosas, sino ellos mismos con su comité estudiantil. Y obviamente eso empezó a escalar y bueno, se sale de las manos en el 69, ¿no? Con justo pues, los estudiantes normalistas participan en el 68, obviamente. Y sí, o sea, el uniformar los planes de estudios, pues justamente le quita una gran especificidad a estas normales y a partir de ahí también empieza a haber cambios en las propias normales, ¿no? Desde que, por ejemplo, podían entrar desde terminando primaria, después secundaria, bachillerato, hasta ahorita que ya son escuelas de educación superior y que necesitan los chicos tener bachillerato para poder ingresar, las chicas y chicos ingresar. Entonces, esas modificaciones centrales sí, o sea, han sido modificaciones al acorde, pues a los cambios de política educativa nacional y yo sostengo pues que son justamente en contra también del mismo proyecto normalista rural, ¿no? Que han sobrevivido, eso es lo interesante, que es lo que yo les mencionaba, o sea, si hacemos un balance como del tipo de política neoliberal actual, esas normales no tendrían que existir, ¿no? O sea, porque justo es la lógica, no, pues sale, ¿no? Pues de la política actual y que justamente de ahí que sean como también vistas, como les mencionaba, esta campaña sistemática de desprestigio, digo, ayer o antier justo fue que hay chicos detenidos de Mactumatzá, Chiapas, que es la normal rural de Chiapas, fueron detenidos arbitrariamente, me parece que lo estaban trasladando a otro penal, o sea, como cosas que dices, bueno, esto está sucediendo, pasó a Yotzinapa, pero eso, como les mencionaba, pasó antes y sigue pasando, pues, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, el plan de estudios ahora es
como cualquier otra normal, digamos, pero la vida cotidiana, como decías también tú, ¿no? Muy bien, acertado, ¿no? Pues continúa justamente configurando un tipo de sujeta muy particular y muy diferente al de otras normales, ¿no? Y la centralidad de esto, pues son las 4 dimensiones, que es lo que yo sostengo. ¿Por qué es diferente en estas 4 dimensiones? Y en lo que les compartí hoy, un eje central de esta particularidad, pues es el internado, ¿no? No hay otra escuela normal que tenga internado. Las normales rurales son las únicas que tienen internado y que se permite a los chicos y las chicas poder pues sufragar gastos, ¿no? ¿no? No tienen que pagar gastos de hospedaje, de comida, ¿no? Y eso también le da un matiz al perfil y que, por el que fueron creadas, ¿no? Chicos de escasos recursos, de comunidades rurales, etcétera, chicas y chicos de estos contextos. Entonces sí ha habido cambios muy fuertes, pero digamos desde los 40 ya no hay especificidad, ya no hay un plan específico, particular para estas normales rurales, pero la vida cotidiana y las otras configuraciones están, ¿no? Pues. Sí, pues muchas gracias, Belia, por compartirnos tus avances. La verdad he aprendido mucho esta tarde y Gracias. pues bueno, tenemos saludos, Ah, preguntas, me parece que no tenemos. ok. Bueno, te paso los saludos de Naed Sí. Raquera, excelente investigación y trabajo de Belia Torres. Ay, Y bueno, gracias. pues si ya hubieran preguntas en el chat, pues igual con tu correo ya Sí, que te escriban directamente y vamos a publicar tu charla en el canal de YouTube ok, que sí. tenemos de reciente creación, que igual ahí pueden dejar comentarios y preguntas. Sí, Y hay mi correo también, si quieren, ¿no? Lo pueden poner también para el que esté interesado ya más en ahondar. Y pues sí, un agradecimiento también a las chicas, hay un par de chicas que se conectaron, colaboradoras del trabajo, y eso también es bien interesante, ¿no? Poder escuchar la opinión de las chicas con las que estuve colaborando en la investigación, pues es como, pues es tiene más sentido, ¿no? Como qué les parece aquello que justo estuvimos platicando, intercambiando, ¿no? Entonces, pues también agradezco que se hayan podido conectar, ¿no? Y pues sí, está el correo, ¿no? Para que tengan comentarios, dudas, preguntas, abucheos también. Y cualquier otro dato, ¿no? Eso es interesante. Hay poquitas, somos poquitos haciendo estudios sobre escuelas normales rurales, ¿no? Nos conocemos casi todos y si nos citamos, bueno, yo cito a las que ya son como especialistas y eso también digo, es interesante, ¿no? Que haya poquito, ¿no? Estudiado etnográficamente también, digo, es porque entiende porque es como un contexto también conflictivo, pero es importante, ¿no? O sea, no solo en el pasado fueron las grandes escuelas que se ha hecho, sino en el presente están vivas y pues están podríamos decir, en agonía. Y ahorita con lo del COVID y que el cierre de los internados o sea, es importante mirar, ¿no? ¿Qué está pasando y qué va a pasar con estos internados? Porque las chicas, pues, llegar al internado les permitía, ¿no? De sus comunidades lejanas poder tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Como esto que te decía de la comida y el hospedaje. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? Es importante no olvidar, pues, ¿no? Que hay estos proyectos que se siguen sosteniendo ya no desde el Estado, sino desde las propias sinergias y fuerzas de las chicas, de la Federación de Estudiantes y de las comunidades, ¿no? Entonces, sí, es importante, creo que poder ahondar en ellas, en la actualidad, qué está pasando ahorita con estas normales, ¿no? Y ahí dejamos los datos entonces. sí, sí, pues te vamos a agradecer si posteriormente nos das otra charla y justamente para hablar justamente de las problemáticas que nos acabas de mencionar. Y Sí, bueno, también nos daría muchísimo gusto que nos compartas tu tesis doctoral una vez que la termines, sí, ya sea en tu formato impreso o digital, para sí, tenerla a sí, disposición aquí en la biblioteca del Welty. Y bueno, sí, ya para terminar, nada más les voy a recordar el próximo conversatorio que también versará sobre educación y que justamente nos hablará Edgar Pérez sobre un municipio zapoteco de la Sierra Sur y la ponencia se titula Más allá de la escuela, la educación territorial comunitaria en un municipio zapoteco de la Sierra Sur de Oaxaca. Entonces, estaremos dando continuidad al tema de educación. al tema, sí. Y pues muchas gracias, Belia, por acompañarnos. Gracias a todo el público por sus preguntas, por sus comentarios, por sus saludos a Belia y pues Gracias. nos vemos en la próxima charla. Muy bien, gracias a todos también, a ustedes. Gracias, Elvia. Gracias, Laura. Nos vemos.